Buenas tardes, Dios les bendiga, hermano, deseándoles muchas bendiciones en el nombre del Señor. En esta tarde tengo el gusto de enseñar un pequeño pensamiento acerca del tema iglesia. No pierdas tu esperanza en medio de lo que no ves. Y vamos a tocar un breve pantallazo sobre la historia que está en Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 8 al 32, que habla de la mujer sunamita. Y era una mujer importante de la región de Sunén. Y siempre invitaba insistentemente al profeta Eliseo para que comiese y posase allí. Y ella le decía a su esposo que ella entendía que él era un varón santo de Dios. Y ella le preparó el aposento con todo lo que ella quería que Eliseo tuviese en ese aposento. Pero ella tenía una necesidad. A pesar de que era una mujer muy importante en esa región, ella no podía tener hijos. No había podido todavía tener hijos. Y el profeta Eliseo le preguntó a Jesse, oye, ¿qué necesita? Dile, ¿qué quiere que yo haga por ella? ¿Qué necesita? Pero ella no le dijo nada al profeta Eliseo. Pero Jesse le dijo, ella no ha podido tener hijos y su esposo ya es viejo. Entonces Eliseo le lanzó una palabra y le dijo, el año que viene por este tiempo tendrás un hijo. Y ella, en medio tal vez de su duda, dijo, siervo mío, no hagas burla de tu sierva. Pero esa fue la palabra lanzada por el profeta Eliseo. Y pasó el tiempo y ella tuvo ese hijo. Pero cuando ese niño ya había crecido, pasó una situación, un acontecimiento que ella no esperaba. De repente el niño enfermó cuando estaba ya con los segadores en el campo. Y se lo llevaron a ella y ella lo puso sobre su regazo y murió. Pero ella, tomando una determinación, se dirigió a donde estaba el profeta Eliseo, al monte Carmelo. Y le dijo a sus criados que le enalabadaran su asno, porque ella se iba a dirigir hacia allá. Y que no la detuvieran por el camino. Y cuando ella llegó y el profeta Eliseo la vio de lejos, le dijo a Jesse, oye, pregúntale si le va, ¿cómo le va a ella? ¿Le va bien? ¿Le va bien a su esposo y a su hijo? Y así lo hizo. Y cuando ella llegó, solamente dijo una sola palabra, bien. Y esa sola palabra de certeza, de esperanza, cambió la circunstancia, la situación que ella estaba viviendo. Una sola palabra que ella solamente dijo, bien. Pero su situación no era esa. La situación real era que su hijo había muerto. Ese hijo que había sido un milagro de parte de Dios. Pero ella no se dejó llevar por las circunstancias. No se dejó llevar por la misma muerte. No. Ella mantuvo una esperanza, una fe de que el profeta Eliseo podía hacer el milagro de devolver la vida a su hijo. Y así fue. Todos nosotros conocemos la historia, lo que siguió. Que a través del báculo y después cuando se tendió Eliseo sobre el niño volvió a cobrar aliento. Y se lo dio a su madre. Eso es lo que hace la esperanza. Y hoy te digo a ti, hay esperanza para ti. Hay esperanza para ti. Y esperanza habla de la confianza de lograr algo. Y tiene que ver con la fe. Creer que algo va a suceder. Hay que creer que algo va a suceder en las situaciones que tal vez estemos viviendo. En las situaciones que están ahorita mismo aconteciendo en nuestra provincia, en nuestra nación, a nivel de esta tierra. Hay que mantener una esperanza de que Dios tiene el control.
de las más mínimas situaciones. Pero Hebreos 11:1 nos dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de los hechos que no se ven. Habla de una seguridad que debemos de tener cada uno de nosotros para ver esa esperanza hecha como lo vio la mujer tsunamita. Y la esperanza va ligada a la espera. Ver algo que ha de suceder. La esperanza va ligada a la espera. A mí me gusta lo que le dijo Dios al profeta Habacuc en el capítulo 2, versículo 4. Aunque tardare la visión, espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. Y el justo por su fe vivirá. Porque Habacuc estaba desesperado, Habacuc estaba desanimado, Habacuc estaba afligido, Habacuc estaba desesperado, porque él dijo en el capítulo 1, ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no irás? ¿Hasta cuándo daré voces a ti, Jehová, y no irás? Veo debilitada la justicia y lo que veo delante de mí es violencia, pleito y contienda. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré? Pero Dios le habló una palabra de esperanza. Habacuc, no pierdas tu esperanza. Aunque la visión tardara aún por un tiempo, no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará, porque el justo por su fe vivirá. Y eso cambió la actitud, eso cambió el pensamiento de Habacuc. Porque entonces en el capítulo 3 comenzó a decirle a Dios, aviva, oh Jehová, tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. Pero ¿qué más podemos decir? ¿Qué podemos decir, ver? Que en el capítulo 3, versículo 17, Habacuc lanza una expresión de fe, de esperanza tan genuina, tan verdadera, que él dice en el versículo 17, aún estaré yo en la angustia, esperaré tranquilo en la angustia. Pero dice algo más, aunque la higuera no florezca, ni en la vid haya fruto, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, aunque las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vaca en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación, el cual hace mis pies como de cierva y en mis alturas me hace andar. Hablaba de una esperanza, que él no tenía por qué perder su esperanza, al contrario, su esperanza tenía que mantenerse viva, porque Dios iba a hacer algo iba a suceder. Y cuando la fe comienza a menguar, la esperanza se va perdiendo. Cuando la fe comienza a menguar, la esperanza se va perdiendo. Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 8, habla de un pasaje, de una historia, de otra mujer. La viuda de Sarepta. Dios le dio una orden a Elías, que fuera donde esa viuda, había una viuda en esa región que lo iba a sostener, lo iba a sustentar. Pero cuando él llegó, la viuda estaba recogiendo 2 leños. Y él le dijo, dame de beber. Y ella fue y le dio de beber. Ahora él le dijo, hazme un bocado de pan. Y ella le dijo, Señor mío, aquí estoy recogiendo todos leños, porque nada más tengo un puñado de harina en una vasija y un poco de aceite en una tinaja. Y estaba recogiendo todos leños porque ya no hay más nada para hacerlo, para mí, para mi hijo, y dejarnos morir. Entonces Elías le dijo, pero hazme a mí primero. Porque Dios te dice hoy a ti, mujer, que has perdido tu esperanza, que piensas que vas a morir junto con tu hijo. Dios te dice hoy, la harina de la vasija no escaseará, y el aceite de la tinaja
no disminuirá. Y así lo hizo esta mujer. Y vio el milagro de Dios hecho. Porque la harina no escaseaba. Y el aceite no disminuía. Ella creyó a lo que el profeta Elías le dijo. Y así sucedió el milagro. Porque Elías le inyectó esa palabra de esperanza, de fe. Porque esta mujer ya tenía perdida, ya se estaba menguando su fe. Ya estaba, porque no tenía más nada, no tenía más recursos, no podía hacer nada. Pero en ese momento se presentó Dios en la vida de ella a través del profeta Elías. Para cambiar su entorno, para cambiar su circunstancia. Y eso es lo que va a hacer Dios mientras nosotros mantengamos nuestra esperanza, nuestra fe en Él. Como la palabra lo dice, puesto en Jesús, los ojos en Jesús, en el autor y consumador de la fe. Pero yo te quiero hablar que hay actitudes que se tienen que desarrollar en nosotros para mantener nuestra esperanza. Hay actitudes que se tienen que desarrollar en nosotros para mantener nuestra esperanza. Y la número 1, declarar lo contrario a lo que está sucediendo. Declarar lo contrario a lo que está sucediendo. Hay regreso de la mujer tsunamita. Su hijo había muerto. Y Eliseo le mandó a preguntar que cómo le iba a ella y cómo le iba a su marido y a su hijo. Y ella respondió lo contrario a lo que estaba pasando. Ella dijo bien, pero la realidad era que su hijo estaba muerto. Pero ella dijo bien, declaró lo contrario. Y en Proverbios 18, versículo 21 nos dice que la vida y la muerte están en el poder de la lengua. Y los que la aman comerán de su fruto. O sea que hay poder cuando salen palabras de nuestra boca. Para bendecir o para maldecir. Para edificar o para destruir. Y es por eso que nosotros tenemos que tener cuidado. Cuando pasamos por momentos, por situaciones difíciles, por pruebas, por adversidades contrarias, por tempestades que se levantan. Nosotros tenemos que declarar lo contrario a lo que no se ve. Estoy pasando una situación económica difícil. Tengo deudas, pues yo declaro lo contrario, que esas cuentas están canceladas en el nombre de Jesús. Si hay personas que de repente la comida está escaseando, que no hay entrada todavía, por la situación que se está viviendo, yo declaro lo contrario. Que la nevera, las alacenas estarán llenas de toda clase de alimento. Que si no tengo dinero en mi cartera para todos los gastos que se están dando, yo declaro lo contrario, que yo tengo dinero en mi cartera. Si hay alguien que está enfermo, yo declaro lo contrario, que esa persona tiene salud en el nombre de Jesús. No me dejo dominar, no me dejo llevar por las circunstancias, sino que al contrario, yo declaro en fe, creyendo lo contrario a esas circunstancias, porque Dios se va a glorificar de acuerdo a mi fe. Pero ¿qué dice Job? Capítulo 19, versículo 25-26. Y me gusta mucho esta expresión de Job. Yo sé que mi Redentor vive. ¿Y cuál era la situación de Job? ¿Cuál era la circunstancia que vivía Job? Usted y yo la conocemos. Lo había perdido todo, inclusive sus hijos. Su esposa no estaba con él. Aún sus mejores amigos los cuestionaban, los juzgaban. Pero él ante todas esas situaciones duras y difíciles y estaba enfermo, todo su cuerpo llagado, con dolor, con angustia, con tristeza. ¿Qué hizo Job? ¿Qué declaró Job? Yo sé que mi Redentor vive. Y al final he de ver que se levanta sobre el polvo. Y después esta desecha mi carne, mi piel. Esta después de desecha mi piel. En mi carne he de ver a Dios. Yo sé que mi Redentor vive. Job mantenía la esperanza en medio de todo, en medio de toda adversidad. Pero mire lo que sigue diciendo. La tsunamita en el versículo 26 declaró esa palabra que yo le dije anteriormente, esa frase pequeñita, pero que se convirtió en el milagro, en el cambio. Bien.
Y eso es lo que nosotros tenemos que declarar. Que todo está bien en medio de nuestro, en medio de nuestra familia, en medio de nuestra nación Panamá, en medio de nuestra provincia, en medio de esta tierra, que todavía se ven las situaciones, los casos, que todavía se ven que los países, los gobiernos no saben qué hacer, cómo afrontar, todo está escaseando. Pero en medio de esa circunstancia, de esa situación que estamos viviendo todos, familias completas, pueblo de Dios, tenemos que declarar lo contrario, manteniendo la esperanza y creyendo y diciendo una frase, una sola frase pequeña, bien, porque eso cambió la circunstancia que estaba viviendo la mujer tsunamita. Una sola palabra, una sola frase, bien. Número 2, cualidad número 2. Aprender a mantenerla aunque lo que se espera ver sea todo lo contrario. Aprender a mantenerla aunque lo que se espera ver sea todo lo contrario. ¿Qué dice Marcos 7:24? Relata la historia de otra mujer. Jesús llegó a la tierra de la tierra silofenicia. Había una mujer griega y ella tenía una circunstancia, una situación muy difícil como madre. Su hija era azotada por un espíritu inmundo y ella llegó donde estaba Jesús y se postró en tierra, ahí a los pies de Jesús. Y ella le dijo la situación que vivía con su hija, pero Jesús le dijo algo a esta mujer. Le dijo, oye, mira, no está bien dar de comer a los perrillos, porque el alimento primero es para los hijos. Y esto pudo haber provocado en esta mujer la desesperanza, porque Jesús en cierta manera le dijo, tú no eres primero, tú no estás primero, tú estás después allá. Fue como un cierto menosprecio por parte del Señor, pareciera, pero no era así. Sino que Él quería llevarla a tener una esperanza genuina y verdadera. Que Él podía hacer algo por su hija. No presentarse nada más ante Él por una necesidad, sino que Él podía hacer el milagro. Pero esta mujer, meditando en esa expresión de Jesús, le dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Sí, Señor, tienes toda la razón. Pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Y esa expresión de esta mujer de fe, de esperanza, cambió el panorama. Cambió su vida totalmente, porque Jesús le dijo, anda porque ya tu hija es libre. Está sana. Y así fue. Cuando esa mujer llegó, su hija estaba completamente sana, era libre. Qué tremendo. Ver cómo Dios nos enseña a través de la palabra. Que no hay razón alguna para perder la esperanza. Hay una esperanza para nosotros. Hay una esperanza para ti. Hay una esperanza para el pueblo de Dios. Hay una esperanza para Panamá. Hay una esperanza para esta tierra. Y esa esperanza es Jesucristo. Jesucristo. No pensar que todo se ha perdido y que las cosas no van a cambiar. Y que tu final será de maldición, no de muerte.
No pensar que todo se ha perdido y que las cosas no van a cambiar. Y que su final será de maldición o de muerte. No. Porque no será así. La situación de esta tierra va a cambiar. Esa es nuestra esperanza. Y caminaremos otra vez en una tierra sana y aún más sana que antes. Limpia, con aires puros, mejor que antes. Porque esa es la esperanza. La viuda de Sarepta pensó que no había más remedio. Solo estaba la muerte y en el momento en que ella menos pensaba, apareció la mano de Dios a través del profeta Elías. Ella había perdido su esperanza. Solamente estaba recogiendo esos 2 leños que estaban ahí, porque nada más tenía un poquito de harina en una vasija y un poquito de aceite en una tinaja. No había más. No había para más nada. Su esperanza la había perdido. Su fe la había perdido, porque ella se lo dijo al profeta Elías. Voy a comer esto que nos queda para dejarnos morir, porque no hay más nada. ¿Cuántos hogares, cuántas familias del pueblo de Dios, y no siendo también que no son del pueblo de Dios, que no son cristianos, pero muchos están perdiendo su esperanza por la situación que se ha estado viviendo por varios meses, que ha sido muy dura, muy difícil, que ha golpeado muy duro sobre naciones enteras, sobre países, aún sobre Panamá. Y han perdido su esperanza. Pero en esta tarde, Dios nos dice a nosotros, a su pueblo, y a ese pueblo que no lo conoce, hay esperanza. No pierdas tu esperanza, que tu fe no mengüe, porque todo va a cambiar para bien. Tu hogar, tu familia, Panamá, el mundo entero, todo cambiará para bien. El libro de Ruth, capítulo 1, 19 y 20, esos versículos relatan de cómo llegó Noemí con Ruth a Belén. Ya todos conocemos la historia, que ellos se fueron a los campos de Moab porque había venido un desierto sobre Belén. Pero allá en Moab, ¿qué sucedió? Ruth perdió a su esposo y a sus 2 hijos. Y se vino solamente de nuevo a Belén porque había escuchado que Dios había hecho de nuevo prosperar. Y se dirigió otra vez a Belén. Una de sus nueras la dejó, se devolvió, pero una de ellas se quedó con ella y le dijo, tu Dios será mi Dios y donde quiera que tú vayas yo iré contigo. No se hable más, yo me voy contigo. Y ella le dijo, está bien, porque la vio decidida. Y cuando llegaron, la gente se conmovió. ¿Por qué razón? Porque ella estaba triste, estaba en angustia, estaba en dolor. Así llegó a Belén. Sin esperanza, sin ánimo, desfallecida por la situación, por la pérdida, por el dolor. Y ella misma lo dijo a través de su boca. Por eso que hay que tener cuidado con lo que hablamos, de las palabras que salen de nuestra boca. Hay que tener mucho cuidado. Porque cuando uno va perdiendo esa esperanza, va menguando la fe, ya uno comienza a hablar palabras que no debe. Y a declarar lo que no debe de declarar. Y ella dijo, no me llamen Noemí, llámenme Mara, porque estoy en amargura. O sea, estoy viviendo una gran tristeza. Ella cambió su nombre, pero ella no tenía por qué cambiar su nombre. Ella lo cambió por Mara, porque dice, porque en gran amargura estoy. Y eso es lo que sucede cuando un hombre, una mujer, va perdiendo la esperanza, va menguando la fe, comienza a hablar palabras que no debe de decir, expresiones que no debe de decir. ¿Por qué? Porque ha venido la presión, ha venido
la adversidad a tomar ventaja y a golpear su alma. Y ahí entonces nosotros es que tenemos que tener cuidado y acordarnos de la palabra que Dios nos dice. La vida y la muerte están en el poder de la lengua y los que la aman comerán de sus frutos. Y Dios nos quiere dar a comer frutos buenos, frutos de bendición, frutos de prosperidad, de salud, de bienestar, de puertas abiertas, de cielos abiertos. Pero nosotros podemos hacer que esa respuesta no llegue, que el milagro no llegue a raíz de nuestras palabras, porque no vemos nada. Y cuando estamos tal vez orando, pareciera que la situación se pone aún más difícil. Pero yo tengo que mantener la esperanza. Y esa esperanza me va a llevar a declarar lo contrario, de que todo está bien, de que todo va a cambiar a favor, que sucederá el milagro. ¿Y cómo Dios cambia esta situación? Mire, Dios es un Dios de misericordia. Porque a pesar de que Noemí llegó de esa manera a Belén, Dios fue poniendo todas las cosas en orden, poco a poco. Y llevó a Noemí a tener una vida placentera, porque usó a Ruth para darle esa vida placentera que ella necesitaba. Noemí se sentía frustrada, amargada, porque su esperanza la había perdido, pero Dios usó a una mujer, Ruth, como les dije anteriormente, usó a Ruth para hacer ese puente, ese canal, para cambiar la vida, la situación de Noemí, para que el final de Noemí fuera diferente al que ella pensaba. Dios es tan bueno y tan misericordioso y nos entiende que como seres humanos desfallecemos, flaqueamos, decimos cosas que a veces no debemos decir, y yo creo que Él se hace el sordo, se hace el sordo. Se hace el sordo, dice, yo no te voy a escuchar, todo lo que tú estás diciendo, yo no te voy a escuchar, lo voy a pasar por alto. Porque sé cómo te estás sintiendo en medio de tu situación, en medio de tu circunstancia. Y te amo tanto y te quiero ayudar que no voy a escuchar lo que tú estás diciendo, todos los disparates que tú estás diciendo y no te das cuenta. Porque sé que tu esperanza se ha ido perdiendo y entiendo, porque sé que estás viviendo una situación muy dura que nadie sabe. Pero ahí yo voy a estar contigo para ayudarte. Ahí voy a estar contigo para sustentarte. Ahí voy a estar contigo para fortalecerte. Ahí voy a estar contigo para sustentarte. Porque yo soy tu Dios. Y se lo dijo el profeta Isaías, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Siempre. Porque Noemí pensaba que tal vez su futuro no iba a cambiar. Pero Dios usó a Ruth para que el final de Noemí, fuera diferente. Pero ella no lo pensaba así. Porque ella creía y pensaba que ella era una mujer sin esperanza, frustrada, amargada. Y eso la llevó a decir, no me llame más Noemí, sino Mara. Llámeme Mara, de ahora en adelante. No Noemí. Porque ella había perdido en cierta manera su esperanza. Pero Dios en su amor y en su gran misericordia usó a Ruth para cambiar, para darle un final diferente a Noemí, lleno de alegría, lleno de paz. Y ustedes conocen el final de lo que aconteció en el libro de Ruth. Pero otra cualidad más, buscar la fuente correcta que da vida y esperanza. Buscar la fuente correcta que da vida y esperanza. Los ejemplos señalados muestran y reflejan la esperanza que no se pierde, aunque la fe se vea sacudida por las circunstancias. Se apresuraron a buscar la fuente y perseveraron en ella hasta recibirlo. ¿Quién fue la fuente de cada una de esas mujeres? Dios.
Dios fue la fuente. Dios fue la fuente. Y Dios usó a hombres como Elías, como Eliseo, una mujer como Ruth, para hacer esos canales. De la mujer sunamita, de la viuda de Sarepta, Jesús también ahí intervino siendo el canal de la mujer sirofenicia. Y también vemos a Ruth siendo el canal usado por Dios para cambiar la vida, la situación de Noemí. Porque en cierta manera ellos buscaron la fuente correcta. Creyeron. La mujer sunamita creyó. La viuda de Sarepta creyó. La mujer sirofenicia creyó. A pesar de que Jesús fue como un cierto desconsuelo que le dio, que le dijo, no está bien dar primero la comida a los perrillos porque son primero de los hijos. Pero ella le dijo, sí, Señor, yo sé. Pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de la migaja de los hijos. Ella lo ilustró con un vivo ejemplo. Y esto cambió la situación que por muchos años tal vez ella estaba viviendo con su hija. Y eso es lo que nosotros tenemos que mantener. Tenemos que mantener en la fuente correcta. Y la fuente correcta es Dios, es su palabra. La palabra está llena de promesas, de bendición para nuestra vida. Cuarta cualidad, ser un pueblo de pacto con Dios. Tenemos un Dios de pacto. Y eso lo confirma 1 Samuel capítulo 1, versículos 11 y 20. Usted y yo también conocemos la historia, se la contamos a los niños, a los jóvenes, al pueblo en general de Dios. Y relatamos cómo la vida de esta mujer Ana era triste porque ella no podía tener hijos. Y era siempre llevada bajo una situación que tenía otra mujer, su esposo llamado Penina, que la irritaba. Siempre ahí, porque ella no podía tener hijos y hasta su esposo no la comprendía. El Cana no la comprendía porque le decía, oye, pero si me tienes a mí, ¿para qué quieres hijos? ¿Ah? Pero ella quería tener un hijo. Ese era su deseo, ese era el anhelo de su corazón, tener un hijo. Ni aún su esposo la comprendía y la otra mujer que tenía a su esposo la irritaba. Pero ella se fue a la fuente. Ella se fue ahí al altar. Y ahí derramó su alma delante de Dios. Que aún el sacerdote Elías la tuvo por ebria. Pero es que ella estaba derramando su alma delante de Dios y le dijo, Dios, si tú haces el milagro de yo tener un hijo, yo lo voy a dedicar a ti. Te lo voy a dedicar a ti, te lo voy a dar a ti. Porque ese es mi deseo, Señor. Ese es mi deseo. Tener un hijo que realmente cambie mi panorama, cambie mi vida. Porque yo tengo esa necesidad en el alma. Yo quiero ser madre, yo quiero experimentar lo que es ser madre. Y hago ese pacto contigo, Dios, hoy. Que si te dignares de tu sierva y le das un hijo, yo lo voy a dedicar a ti por siempre. Y así Dios lo hizo. Y nació Samuel, el profeta Samuel. Un hombre fiel, que se iba a convertir en un hombre fiel de parte de Dios. Pero usted sabe lo bonito de Dios, lo maravilloso de Dios, es que Él cumplió. Y Ana también cumplió. Y después de haber destetado al niño, lo llevó al templo. Y ahí lo dejó con el sacerdote. Porque él iba a ser dedicado. Ella lo iba, así mismo se lo dio a Dios. Dios, Él es tuyo, no mío. Tú me lo diste, me complaciste. Me diste el anhelo más grande de mi corazón, que era tener un hijo. Y te lo agradezco. Pero aquí está, porque yo también voy a cumplir contigo. Porque Dios cumplió con ella. Pero ¿qué hizo Dios?
Dios le dio más hijos. Recompensó el pacto que ella había hecho con él. La recompensó y no le dio un hijo, le dio varios hijos. Porque así es nuestro Dios. Así es nuestro Dios de bueno, de maravilloso. Y es por eso que no debemos de perder nuestra esperanza. Porque ahí está Dios. Pero tenemos que ser hombres y mujeres de pacto. No hay que perder la esperanza cuando ella se pierde. Solo queda amargura y un gran valle de soledad que nada ni nadie lo podrá llenar. Cuando uno pierde la esperanza, cuando un hombre o una mujer pierde su esperanza. Caleb nunca perdió la esperanza de recibir lo que Dios le había prometido a través de Moisés. A pesar del tiempo transcurrido, los años, se sentía con ánimo y sobre todo fuerte. Aunque tuviera 85 años, su esperanza era llegar a recibirlo. Y esa esperanza lo mantuvo fiel a Dios. ¿Para qué? Para ver la esperanza requiere fidelidad de parte nuestra. Josué. Es el capítulo 14, si no me equivoco. Ahí habla acerca de Caleb. Caleb había recibido una palabra de parte de Dios por Moisés. Que ese monte iba a ser suyo, Monte Hebrón. Pero habían pasado 45 años y todavía no se había cumplido esa palabra. Pero él le dijo a Josué, oye Josué, ya llegó el tiempo de que me des Hebrón. Porque me he mantenido fiel delante de mi Dios. He cumplido con mi Dios. Y han transcurrido 45 años. Y ahora soy viejo. Pero te voy a decir algo. Mi fuerza no ha desfallecido. Ni mi vigor ha desfallecido a pesar de los años. Y me siento tan fuerte para pelear por ese monte y reclamar lo que Dios me había prometido a través de Moisés. Ya llegó el tiempo, Josué. Porque he sido fiel a mi Dios, creyendo en esa palabra, manteniendo mi esperanza día con día y año tras año. Ese monte es mío, porque Dios me lo dijo y el tiempo ya llegó. Y así lo hizo Josué. Le dijo a Caleb, ahí está Hebrón. Anda y tómalo. ¿Qué nos está diciendo Dios a través de su palabra? Que ese monte es tuyo y es mío. Que eso que hemos estado esperando tal vez por muchos años, por muchos días, el tiempo ya llegó. Y si tú lo crees, todo se realizará. Lo sobrenatural de Dios sucederá en el momento que tú y yo menos esperemos. Porque creemos en esa palabra. Creemos en la palabra de Dios. Creemos en sus promesas. Pero Dios requiere fidelidad. Si perdemos la esperanza, podemos caer en infidelidad. Por eso es que es necesario mantener la esperanza. Por eso es que es necesario mantener la fe. Porque la fe nos lleva a ser fiel a Dios. Y los caminos del Señor, el ministerio, no es cuestión de emociones y sentimientos. No es cuestión de que hoy me siento bien, aleluya, gloria a Dios. Y ya mañana estoy caído, sin fuerza, sin ánimo. Hoy hablaba bien, pero de repente ya mañana o al rato ya estoy hablando mal. No, no es de emociones ni de sentimientos. A pesar de que tal vez se dé circunstancias de repente. Nuestro hablar no tiene por qué cambiar. Ni nuestro proceder tiene por qué cambiar. Tenemos que seguir siendo iguales. Por eso que la enseñanza
que yo di anteriormente, hablaba de mantener las palabras de Dios en nuestras vidas. Porque al mantener significa algo que no cambia, algo que permanece igual, sin cambios. Y nosotros tenemos que permanecer iguales, no cambiar. Si me va bien, gloria a Dios. Y si me va mal, gloria a Dios. Y si tengo un mal día, gloria a Dios. Y si tengo un buen día, gloria a Dios. Como lo dijo Pablo, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación, así como para padecer hambre, como para tener necesidad, y así como también tener abundancia. Si Dios me da, gloria a Dios. Y si Dios no me da, gloria a Dios. Aleluya, Cristo vive. Nada está pasando. Vamos hacia adelante, esperando en el Señor. Por eso que el camino de Dios no es de emociones ni de sentimientos, ni en el ministerio. No me fue bien, no me ha ido bien el ministerio. Las cosas van a cambiar. En algún momento cambiarán. Y todo va a salir bien. Todo se llevará bien. Porque esa debe ser nuestra esperanza y ese debe ser nuestro hablar. Porque la fe habla de convicción. Y la convicción tiene que ver con seguridad. Con seguridad. Sea lo que pase en mi vida, sea lo que pase en el ministerio, las más fuertes tormentas, vendavales, circunstancias, golpes, ataques del enemigo, yo me mantengo en mi esperanza. Sí, tal vez vendrá a golpear muy fuerte la tormenta, pero tenemos que mantenernos firmes como la palmera, en medio del dolor, en medio de la angustia, en medio de la tristeza, en medio de los desalientos, en medio de los golpes. Porque Dios siempre tendrá y siempre será nuestra esperanza. Nunca perder la esperanza. Así que, hermano mío, no pierda la esperanza. Hermana mía, no pierda tu esperanza. Yo no sé qué situación estés pasando tú en tu vida, en tu familia, en el ministerio, en el trabajo. Yo no sé en qué área. Pero no pierdas tu esperanza, no pierdas tu fe. Dios está contigo. Y Él está ahí sustentándote y te llevará hacia adelante. Solo resiste, aguanta. Porque este camino es de resistencia, es de aguante. Pero no es fácil tampoco. Hay que ir a la fuente. Y la fuente es Dios, ahí delante de su presencia. Porque de su presencia viene todo, la fortaleza, el sustento, la esperanza, la fe, la provisión, los recursos, las puertas, todo viene de la presencia de Dios, los cambios, todo viene de la presencia de Dios. No pierdas tu esperanza. Dios tiene un mañana diferente. Sal de la cueva donde estás, tal vez. Yo no sé en qué cueva estés tú. ¿Será en la cueva del desánimo, de la frustración, de la soledad, de la tristeza, de la amargura, del negativismo? Yo no lo sé. Pero hay muchos que están en cuevas así como le estoy mencionando. Y han perdido su esperanza, porque la situación no cambia. Y todo lo que se ve alrededor de ello es duro, difícil de poder cambiar. Pero hoy Dios nos dice, mantén tu esperanza. Hoy Dios le dice al mundo entero, le dice a Panamá, le dice a nuestra provincia, mantén tu esperanza. Todo va a cambiar, todo va a estar bien. Todo saldrá bien. Hay esperanza en Dios para ti, para tu familia. Los acontecimientos no determinan las cosas. Lo que está sucediendo a nivel mundial en nuestro país no determina las cosas.
Dios tiene la última palabra. No son las circunstancias. No es lo que se está viviendo. Y tal vez no es lo que tú estás viviendo, tus problemas, tus situaciones, tus adversidades, tus necesidades. No es lo que va a determinar. Dios tiene la última palabra. Así que, hermano, espero que esta enseñanza haya sido de bendición para su vida, como lo ha sido para mí. Bendiciones.